continuando con el desarrollo de esta Jornada Internacional de Gineco-Obstetricia, tengo el honor de presidir esta mesa, ¿no?, con la cual comparto con distinguidos profesionales y amigos, y donde se van a tratar importantes temas, como son el parto prematuro, una patología que cada vez está más en aumento a nivel mundial, ¿no?, por diferentes motivos que ya los vendrá el expositor. Y también otro tema que también los ginecobstetras vemos con mayor frecuencia cada vez, como es el embarazo gemelar, monoclonal. Y otro tema igualmente importante en la práctica obstétrica ginecológica es el tema del manejo clínico de la paciente climatérica. Entonces, como ven, pues son temas muy importantes y para eso contamos con distinguidos ponentes, y para ello voy a dejar en la moderación de la mesa a la doctora Juliana Pinto Torres. La doctora Juliana es médica ginecóloga, trabaja como médico asistente en el Hospital Regional del Cusco del Ministerio de Salud y es coordinadora del residentado médico de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Y actúa como secretario en esta mesa mi querido amigo también Edwin Soto Cortés, quien es ginecobstetra y médico asistente del Hospital Antonio Lorena del Ministerio de Salud. Antes de dejar en la coordinación, la moderación a la doctora Juliana Pinto, por encargo de la presidencia del Congreso, quiero hacer el siguiente anuncio. Mañana, al momento de la clausura, se van a sortear 4 importantes libros de la especialidad, así que les invito a estar presentes para que puedan participar en este sorteo. Bueno, entonces pues dejo en la moderación a la doctora Juliana Pinto para que presente a los ponentes. Buenas tardes. A continuación, el tema que se va a tocar es prevención y cribado del parto prematuro, a cargo del doctor Mauro Para Cordero. Él es médico cirujano de la Universidad de Concepción, Chile, especialista en obstetricia y ginecología, Universidad de Chile, especialista y diplomado en medicina fetal en el Reino Unido, doctor en medicina en la Universidad de Londres, profesor titular de la Universidad de Chile, jefe de la Unidad de Medicina Materno-Fetal, Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Con ustedes el doctor Mauro Para Cordero. Tiene 30 minutos, doctor. Ahí está, ahora sí. Bueno, buenas tardes. El tema que me corresponde tratar es el tema de parto prematuro, pero esencialmente orientado hacia la predicción y prevención. Así que eso es lo que vamos a enmarcar esta presentación. No el tema esencialmente de tratamiento de parto prematuro, sino que lo que es predicción. Pero también vamos a poner algunos elementos básicos para poder situarnos en qué estamos en parto prematuro. Esencialmente el parto prematuro, por definición, es aquel parto que se produce bajo las 37 semanas de gestación y que más o menos da cuenta de alrededor del 10% de los partos de cualquier comunidad. Hay algunos países que tienen menos, otros más, pero esencialmente está alrededor del 10%. Pero los partos que interesan realmente son los partos que se producen bajo las 34 semanas. ¿Y por qué son los que interesan esos partos? Porque básicamente son aquellos que van a asociarse esencialmente con morbimortalidad perinatal, los que nacen bajo 34 semanas. Y la frecuencia de esos partos bajo 34 semanas, más o menos, es la mitad de los partos prematuros totales, o sea, alrededor del 5% si una población tiene un 10%, o 4% si la población tiene 8% de parto prematuro. Así que ese es el primer concepto. Y el otro concepto son las causas del parto prematuro, donde más o menos 2/3 de los partos prematuros son de origen espontáneo, que incluye las roturas prematuras de membranas, y 1/3 son los llamados iatrogénicos o por indicación médica, donde están incluidas las preeclampsias,
las restricciones de crecimiento fetal, los desprendimientos de placenta o alguna condición materna que origine un parto prematuro por esta indicación, producto que la madre está en una situación crítica. Entonces, eso es los dos conceptos. Los partos prematuros que interesan, desde el punto de vista del cribado, son aquellos que nacen bajo las 34 semanas, y segundo, que los partos prematuros por los cuales vamos a hacer la siguiente charla, son aquellos que tienen que ver con los partos prematuros espontáneos, o sea, 2/3 del total de los partos prematuros que nacen bajo 34 semanas. El otro tercio, el asociado a preeclampsia, ya lo vimos durante la mañana y vimos cuáles son las alternativas desde el punto de vista cribado y prevención. Así que ahora en el resto de la charla nos vamos a concentrar en el parto prematuro espontáneo, o sea, aquellos que no tienen una causa específica de su origen que lo explique. Para eso hay nuevamente, igual como en la mañana, hay un par de estrategias utilizando ecografía para hacer la predicción de prematurez. La ecografía entre 11 y 14 semanas y la ecografía entre 22 y 25 semanas son las ecografías que nos pueden permitir hacer una evaluación del riesgo de tener alguna de estas condiciones. Así que eso es lo que les voy a mostrar también, cómo estas ecografías se aplican al cribado de parto prematuro espontáneo. Pero antes de pasar al cribado propiamente tal, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con prevención terciaria, que básicamente es el tratamiento de las mujeres que consultan por amenaza de parto prematuro en los hospitales de cualquier país, incluido obviamente el de ustedes, que me imagino que en la gran mayoría de las pacientes que les toca ver, aquellas que se hospitalizan porque están con contracciones uterinas y que ustedes van a tomar algunas conductas frente a ese caso específico para evitar la prematurez. Entonces, ¿qué se sabe de ese grupo de pacientes, de las conductas obstétricas frente a ese grupo de pacientes que están avaladas por la evidencia científica actual? Bueno, lo primero que nada, que el diagnóstico de amenaza de parto prematuro es un mal diagnóstico de prematurez, porque realmente solamente el 15% de las mujeres que se hospitalizan con el diagnóstico de amenaza de parto prematuro realmente tienen un parto dentro de los próximos 7 días. Así que como diagnóstico, la amenaza de parto prematuro no es una buena herramienta para predecir parto prematuro. Así que aquí también estamos haciendo en cierta medida un cribado de parto prematuro o de una prematurez real al hacer el diagnóstico de amenaza de parto prematuro, porque no necesariamente va a incorporar o va a involucrar a las mujeres que van a tener un real parto prematuro dentro de los próximos 7 días después de haber ingresado al hospital. La otra evidencia importante es que de esas mujeres que se ingresan por amenaza de parto prematuro y usamos tocolisis, la tocolisis ha demostrado ser útil en prolongar la gestación en al menos 48 horas y hasta 7 días en el nifedipino. Las tocolisis lo único que hacen, por lo tanto, es prolongar la gestación, pero no son capaces de mejorar la mortalidad asociada a la prematurez. El que sí es capaz de hacer eso son los corticoides. Y por lo tanto, para los corticoides sí existe suficiente evidencia de que deben ser utilizados en estas 48 horas que son donde se utilizan los corticoides para justamente disminuir morbimortalidad y en particular la morbilidad respiratoria que tienen los niños cuando nacen prematuros. Entonces, esas son las evidencias del punto de vista de prevención terciaria más importantes. Primero que nada, que el diagnóstico de amenaza de parto prematuro es un mal diagnóstico. Segundo, que los tocolisis prolongan al menos 48 o 7 días la gestación y que los corticoides, eso sí, son los que reducen la morbimortalidad cuando se han aplicado antes del nacimiento. Recientemente apareció una publicación que vale la pena comentar por el hecho de que el sulfato de magnesio por mucho tiempo se ha usado como tocolítico. Hay mucha evidencia actual de metaanálisis que demuestran que no es un buen tocolítico, pero sí apareció una nueva evidencia en torno al sulfato de magnesio que sería un neuroprotector. Y por lo tanto hoy día lo que se preconiza es usar sulfato de magnesio en las mujeres que van a tener un parto prematuro inminente, al menos 48 horas antes de que se produzca ese parto, para reducir la morbilidad neurológica y específicamente la parálisis cerebral en al menos un 30 a 40% de los fetos o en los recién nacidos que usaron sulfato de magnesio cuando se compararon con aquellos que usaron placebo. Por lo tanto, junto con las medidas anteriores, usar tocolíticos por al menos 48 horas o 7 días, usar corticoides, hoy día también hay evidencia suficiente en las mujeres que ingresan por amenaza de parto prematuro y van a tener un parto inminente de usar sulfato de magnesio para hacer una neuroprotección en esos casos. Entonces, dicho eso, que es básicamente prevención terciaria, lo importante en prevención terciaria, como ustedes vieron,
que el diagnóstico de amenaza de parto prematuro es un diagnóstico poco específico, pues tiene una probabilidad de errar bastante alta. Prácticamente el 80-85% de las mujeres que ingresan con este diagnóstico no tienen realmente un parto dentro de los próximos 7 días. Así que la pregunta es, ¿podemos identificar dentro de la población de mujeres que ingresan por amenaza de parto prematuro a las que realmente van a tener un parto dentro de los próximos 7 días a través de alguna medida? Sí, y esa medida es hacer una ecografía transvaginal para medir la longitud cervical en aquellas mujeres que ingresan por amenaza de parto prematuro. ¿Y qué nos encontramos en ese caso? Si la longitud cervical es de menos de 15 milímetros, esa mujer tiene un 40% de probabilidades de tener un parto entre los próximos 7 días, y si la longitud cervical es de más de 15 milímetros, su probabilidad es menos del 1%. Por lo tanto, con esa evidencia, uno puede identificar 2 grandes grupos. Un grupo de alto riesgo de tener prematurez, al menos 4 o 5 veces más alto que la población general de mujeres que ingresan por amenaza de parto prematuro, y un grupo de muy bajo riesgo, cuando la longitud cervical tiene más de 15 milímetros, y especialmente cuando la longitud cervical tiene más de 30 milímetros, es aún más bajo la probabilidad de tener un parto dentro de los próximos 7 días. Y esto, lo importante es ver si va a servir para algo. ¿Sirve para algo tener esta evidencia? Y justamente este obstetra que vive en Inglaterra, que se dedica a publicar muchos metaanálisis, que es Alfirevic, publicó este paper o este manuscrito donde él básicamente demuestra que el conocimiento o el uso de la ecografía es capaz de reducir el uso de corticoides y tocolíticos, manteniendo la misma resultados perinatales en esos grupos. Ellos dividieron su población, como se observa allí en esa diapositiva, de esas 43 pacientes a 21 que ingresaron por amenaza de parto prematuro. 21 pacientes los manejaron con ecografía, o sea, los obstetras sabían cuánto medía el cuello, y a otras 20 las manejaron en forma habitual, donde no se les hacía medición de la longitud cervical. Los resultados perinatales en ambos grupos fueron similares, y lo que sí pasó, que en el grupo donde se usó ecografía y se supo que el cuello medía menos de 15 milímetros, o sea, en ese grupo solamente se usó corticoides y tocolíticos, y en el grupo que tenía más de 15 milímetros no se usó corticoides ni tocolíticos. Eso demostró finalmente que, teniendo esta perspectiva de utilizar la longitud cervical, podemos mantener los mismos resultados perinatales, pero reducir el uso, en forma significativa, reducir el uso de corticoides innecesarios para la población que no va a tener partos prematuros, y reducir el uso de tocolíticos en la población que no va a tener partos prematuros. Así que esta incorporación de la longitud cervical es totalmente deseable en cualquier maternidad del mundo, por el hecho de que obviamente va a reducir costos y va a reducir uso de fármacos innecesarios y con riesgos en mujeres que realmente no van a tener un parto prematuro. Así que esa es una muy buena herramienta en mujeres con amenaza de parto prematuro. Otra herramienta que también está siendo constantemente evaluada es el uso de progesterona en mujeres que han ingresado por amenaza de parto prematuro, donde los tocolíticos funcionaron, y queremos dar de alta a esas pacientes. Y lo que han hecho algunos grupos es dar de alta del hospital a esas pacientes con progesterona. ¿Y eso qué ha significado? Que se ha reducido el número de rehospitalizaciones y se ha reducido el acortamiento de la longitud cervical en mujeres que usaron progesterona versus aquellas que usaron placebo. Estos estudios obviamente se requiere mucho más evidencia, pero también puede ser una buena herramienta, una buena estrategia en mujeres que ingresan por amenaza de parto prematuro, junto con hacer este tratamiento con tocolíticos, corticoides, y no tienen su parto y decidimos darlas de alta, evitando una rehospitalización y un nuevo parto prematuro. Con solo adicionar progesterona podemos hacer una buena estrategia de prevención en ese grupo poblacional. Entonces eso es prevención terciaria, prevención de mujeres que ingresan por amenaza de parto prematuro. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que no tienen este factor de riesgo, que no tienen contracciones y que hacemos una ecografía precozmente en la gestación para predecir cuál es su riesgo de tener un parto prematuro, lo que se llama prevención secundaria y lo que es finalmente el cribado de parto prematuro? ¿Cuál es la mejor herramienta? Obviamente que el cervix. La longitud cervical ha demostrado que por lejos es la mejor herramienta de predicción de riesgo de parto prematuro espontáneo en mujeres de población general, y es una técnica extremadamente fácil, pero que obviamente requiere un entrenamiento y una evaluación constante de que si realmente estamos
utilizando los patrones adecuados para hacer esta buena medición de la longitud cervical, pero eso es obviamente extremadamente simple, se hace por vía vaginal, se identifica el cuello, el orificio cervical interno y externo, la mucosa endocervical, y a través de identificar la mucosa endocervical podemos hacer una buena evaluación de la longitud cervical. Mientras más corta la longitud cervical, más alto es el riesgo de parto prematuro de esa mujer que está consultando a las 22 semanas. ¿Cuáles son las evidencias en torno a eso? Que básicamente la historia clínica, combinado con la longitud cervical, son capaces de predecir más o menos al 50 a 60% de los partos prematuros espontáneos que se van a producir bajo las 34 semanas de gestación, con un 5% de falsos positivos cuando esta medición se hace a las 22 semanas de gestación. O sea, es una técnica que combinando nuevamente factores clínicos, la historia clínica como la que aparece allí, con este factor ecográfico, podemos tener una regular, adecuada identificación de la población de riesgo que va a tener un parto prematuro por debajo de las 34 semanas de gestación. Pero no hay que perder el prisma de qué significa tener un cuello corto, porque muchas personas piensan que cuello corto, bajo los 15 milímetros, que es el punto de corte que se ha empleado hasta la fecha, bajo 15 milímetros significa una mujer que está en altísimo riesgo de tener un parto prematuro, pero ese no es el concepto realmente. Es capaz de identificar al 50-60% de las mujeres que van a tener un parto prematuro espontáneo bajo 34 semanas, pero no significa que el cuello corto tenga un alto riesgo, porque ustedes ven en esta diapositiva que las mujeres que tienen cuellos bajo los 15 milímetros tienen un 30% de un valor predictivo positivo. Eso significa que hay un 70% de mujeres que tienen cuellos cortos bajo los 15 milímetros que van a tener un parto por encima de las 34 semanas, o sea, van a tener un parto al término de la gestación. Así que no necesariamente cuello corto bajo 15 milímetros significa que esa paciente va a tener un parto prematuro, espontáneo, bajo las 34 semanas y que hay que hospitalizar y dar corticoides. No, es un factor de riesgo que junto con la historia clínica nos identifica el 50-60% de la población de todas las mujeres que van a tener un parto prematuro por debajo de las 34 semanas de gestación. Entonces la pregunta que viene a continuación, por el hecho de que siempre existe la tendencia de hacer los cribados lo más precoz posible para justamente tener una buena prevención, es si esta medición de la longitud cervical que se hace a las 22 semanas y que es una herramienta excelente para prevenir o para predecir, parto prematuro espontáneo a las 22 semanas, se puede replicar a las 12 semanas. Y de hecho nosotros en nuestra unidad, con nuestras pacientes locales en Chile, lo hicimos y evaluamos qué pasaba con la longitud cervical y también con el Doppler de arterias uterinas en cuanto a la predicción de partos prematuros espontáneos en nuestra población a las 12 semanas. Y nos encontramos que no sirve. A las 22 semanas sirve, pero a las 12 semanas no sirve por el hecho que aparece en estas diapositivas, que las longitudes medias o promedios de los cuellos uterinos en las mujeres que tenían parto prematuro espontáneo y los controles eran exactamente iguales. Lo único que nos encontramos en ese estudio fue una evidencia bastante extraña, pero que tiene algunas evidencias científicas previas en otras publicaciones, que es que la translucidez nucal, la misma que sirve para predecir aneuploidía, también sería capaz, en un pequeño porcentaje, de predecir aquellas mujeres que van a tener partos prematuros espontáneos. En medida que aumenta la translucidez nucal, en mujeres cromosómicamente normales, también podemos predecir parto prematuro espontáneo, pero como les digo, con un impacto bastante bajo. En esta misma evaluación de estas pacientes nuestras, a las 22 semanas sí encontramos, como se observa en la diapositiva, que la longitud cervical es significativamente más corta en las mujeres que tienen parto prematuro espontáneo bajo de 34 semanas, y adicionamos un nuevo concepto, una nueva herramienta, que es el Doppler de arterias uterinas, que está significativamente aumentado en aquellas mujeres que van a tener partos prematuros espontáneos. Y esto no es algo tan extraño, porque el parto prematuro espontáneo, una de las causas del parto prematuro espontáneo es la isquemia uteroplacentaria, o sea, hay también esta misma génesis que va a producir preeclampsia, restricción de crecimiento fetal, puede producir también partos prematuros espontáneos sin preeclampsia, sin restricción, sino que solamente gatillar
las contracciones uterinas y producir partos prematuros. Entonces, el Doppler de arterias uterinas aumentaba su resistencia y la longitud cervical, un cuello corto a las 22 semanas, son excelentes predictores o buenos predictores de parto prematuro espontáneo. Entonces, cuando uno tiene estas variables, quisimos hacer los modelos predictores de parto prematuro y encontramos que la historia clínica por sí sola en nuestra población tiene un 16% de sensibilidad, muy baja obviamente, porque la historia clínica por sí sola obviamente no es una muy buena herramienta, con un 4% de falsos positivos. Si a eso ahora le adicionamos la translucidez nucal, esto que les mencionaba anteriormente, podemos subir un poquito más su sensibilidad a un 23%, con un 10% de falsos positivos, y si a eso ahora le agregamos el cuello, o sea la longitud cervical, el cuello corto a las 22 semanas, la sensibilidad está alrededor de un 40%, y si a eso le adicionamos esta arteria uterina que está aumentada su resistencia a las mujeres que van a tener parto prematuro espontáneo, la sensibilidad puede llegar a un 40% con un 10% de falsos positivos. Como ven, no es una excelente sensibilidad, pero es una sensibilidad que se asemeja a la sensibilidad publicada por el grupo del King's College, que está alrededor de un 50% de predicción de parto prematuro bajo las 34 semanas de gestación. Ahora, recientemente, este mismo grupo del King's College acaba de publicar en la revista Blanca, en el Ultrasound Obstetric and Gynecology, un paper que muestra que la longitud cervical, medida a las 12 semanas, a diferencia de nuestros resultados, sí es un parámetro que pudiese utilizarse para predecir el riesgo de parto prematuro espontáneo, combinándolo obviamente con otros factores, como la historia clínica básicamente. Pero para ello sí, la longitud cervical tiene un valor específico en cuanto a predicción de prematurez, con un valor predictivo positivo un 37%, como aparece en la diapositiva. Así que puede que no sea la longitud cervical una buena herramienta, pero tenemos herramientas de predicción. La historia clínica más la longitud cervical a las 22 semanas puede más o menos predecir entre el 40 al 50% de los partos prematuros espontáneos que se van a producir por debajo de las 34 semanas en cualquier población en general. Ahora, ¿qué pasa con la prevención? Si ya tenemos una herramienta de predicción, ¿qué pasa con la prevención? Bueno, en mujeres que tienen historia previa de parto prematuro, una alternativa es historia previa de parto prematuro o de aborto de segundo trimestre. Una alternativa que se evaluó o se ha evaluado es el uso de cerclaje. Y el uso de cerclaje en ese grupo poblacional es mucho mejor hacerlo cuando se hace un seguimiento de la longitud cervical en forma cada 2 semanas en mujeres que tienen historia previa a parto prematuro, estamos hablando, y partos prematuros bajo las 34 semanas. Comienzo a hacer una evaluación de la longitud cervical desde las 16 semanas, cada 2 semanas, y si el cuello baja de 25 milímetros de longitud, esa paciente debiese recibir un cerclaje. Si eso se hace, uno reduce en forma significativa o mantiene más o menos la morbilidad o la tasa de prematurez en comparación a aquellas mujeres que se hicieron cerclaje en forma electiva a las 12 semanas en comparación a este grupo. Se mantiene exactamente la misma frecuencia de parto prematuro y se mantiene exactamente también la misma morbilidad. Por lo tanto, esta es una buena herramienta para poder hacer un control o una prevención de partos prematuros en mujeres que han tenido algún parto prematuro previo entre 16 y 33 semanas. Y eso lo avala este metaanálisis publicado en el año 2009, que también avala que el hecho de usar cerclajes en mujeres que han tenido partos prematuros previos, cuando el cuello está por debajo de 25 milímetros, es una buena herramienta para hacer prevención de parto prematuro. Ahora, otra herramienta en mujeres con antecedentes de parto prematuro previo, que es y ha sido evaluada en 2 estudios importantes que son los que aparecen acá, uno en un estudio brasileño y el otro en un estudio norteamericano. En ambos se usó progesterona, uno por vía vaginal y el otro por vía intramuscular, y en ambos se demostró que el uso de progesterona reducía el parto prematuro espontáneo en mujeres con antecedente de parto prematuro en al menos un 50%. Así que en mujeres con historia previa de parto prematuro tenemos 2 herramientas científicamente avaladas y utilizadas en la actualidad en muchos centros, que es la progesterona y eventualmente el uso de cerclaje cuando el cuello está por debajo de 25 milímetros en esas mujeres. Ahora, ¿qué pasa con aquellas mujeres de la población general que tienen un cuello corto? Y cuello corto significa un cuello bajo los 15 milímetros. La primera estrategia que se empleó fue
hacer en esas mujeres, ahora de la población general, un cerclaje. Y el cerclaje desafortunadamente demostró que no es útil. No es útil en prevención de parto prematuro cuando el cuello está por debajo de 15 milímetros en población general. Pero sí lo que demostró ser útil y extremadamente útil es el uso de progesterona en exactamente esas mismas mujeres, mujeres de población general con cuello corto bajo 15 milímetros, que se les adiciona y suplementa progesterona desde ese momento hasta las 34 semanas de gestación. Hubo una reducción de la tasa de partos prematuros espontáneos bajo 34 semanas de prácticamente un 50% en aquellas mujeres que usaron progesterona comparada con aquellas mujeres que usaron placebo. Lo mismo demostró recientemente en otro estudio similar, que ellos se pusieron un punto de corte distinto, bajo 20 milímetros y por encima de 10 milímetros de cuello a las 22 semanas. Usaron progesterona 90 miligramos en gel, que fue el grupo de Roberto Romero, que fue un estudio multicéntrico que se hizo en Estados Unidos, y demostraron exactamente lo mismo, que hay una reducción de un 45% de parto prematuro, y una cosa que no había sido demostrado en el estudio del King's College previo que les mostré, que aquí en este estudio sí se demostró, y en forma significativa, una reducción de la morbilidad respiratoria asociada a prematurez en el grupo que usó progesterona comparado con el grupo placebo, de un 60%. En embarazo gemelar, a pesar de que el cuello es una buena herramienta en cuanto a predicción de parto prematuro en el embarazo gemelar, no ha sido posible demostrar la utilidad de progesterona en este grupo de embarazos gemelares. Este es el estudio, que hay un par de estudios que se ha hecho usando progesterona en embarazo gemelar, se ha usado cerclaje en embarazo gemelar y en ninguno hasta el momento de esos estudios randomizados multicéntricos se ha demostrado que sean útiles en reducir prematurez en el embarazo gemelar. Así que en embarazo único tenemos herramientas, la progesterona, el cerclaje, que pueden servir tanto para pacientes con historia previa de parto prematuro como para pacientes de población general, pero para el embarazo gemelar, a pesar que se puede identificar adecuadamente cuáles son las mujeres dentro de los gemelos que van a tener un parto prematuro bajo las 34 semanas, aún la progesterona o el cerclaje o lo que se ha probado no ha sido útil en reducir la prematurez. Sin embargo, hay un estudio en curso que prontamente va a aparecer, que es el uso de pesario, que es el mismo que se usa para mujeres ginecológicas que tienen prolapso, pero adaptado para el embarazo, que se puede y se ha utilizado en estudios previos, y hoy día hay un estudio multicéntrico que quiere probar si el uso de pesario versus el uso no pesario en mujeres con embarazo gemelar reduce o no el riesgo de prematurez. Este estudio, como les digo, ya está finalizado, lo único que se están ahora evaluando los resultados y prontamente van a estar disponibles en algunas de las papers o journals internacionales para que podamos saber qué va a pasar con esta herramienta, que esperemos que sí sirva para reducir partos prematuros en embarazo gemelar. Ahora, conclusión, estos tres resúmenes que creo que son lo que yo he conversado en estas 30-35 minutos de esta charla. Básicamente, la prevención secundaria en mujeres que tienen factores de riesgo, con embarazos o partos prematuros previos, en aquellas mujeres esencialmente el antecedente de parto prematuro o un cervix bajo 25 milímetros nos abre la puerta para usar progesterona en todas las mujeres con antecedentes de parto prematuro previo, y en aquellas mujeres que el cuello se acorta bajo 25 milímetros, adicionar un cerclaje. ¿Qué pasa con la prevención secundaria, que es el cribado universal? En todas las mujeres de la población general, una ecografía a las 22 semanas, cuando el cuello está por debajo de 15 o por debajo de 20, esas mujeres, si usamos progesterona, podemos reducir parto prematuro en un 50%. ¿Qué pasa con prevención terciaria? Significa cuando la mujer se hospitaliza por amenaza de parto prematuro, también una longitud cervical al ingreso de esa paciente. Si ese cuello está bajo 15 milímetros, en todas esas mujeres hay que usar corticoides, hospitalizar tocolisis, sulfato magnesio e incluso eventualmente una amniocentesis para descartar infección. En las otras mujeres, tal vez obviamente que hay que hospitalizar, pero tendremos que ser más cautos con el uso de tocolíticos, corticoides, sulfato magnesio, etc. Así que eso es más o menos la información que les quería entregar. Muchas gracias por su paciencia y presencia.
Agradecemos al doctor Parra. ¿Alguna pregunta del auditorio? Sí. Las luces, por favor.